Listo. Al final, cualquier duda que tengan, las vamos a estar resolviendo. Me presento una vez más, soy Ángel Holguín, soy director del Sistema Educativo de Libros Águila. Es un gusto servirlos, es un gusto poder estar con ustedes. Les dejo mi Instagram, aquí lo tengo en la parte principal, para que si tienen alguna duda, algún comentario. La verdad es que la mayoría de la comunicación, el Instagram es una red social que utilizo para subir cosas de mi vida, etcétera. El que quiera, está abierta mi red. Sin embargo, todo el tema de Libros Águila contestó vía correo electrónico o a través de la oficina. Pensamiento y lenguaje. Híjole, uno de los temas más increíbles y también misteriosos desde hace literalmente cientos de años, donde la gente se ha preguntado qué crea el pensamiento. ¿El pensamiento crea el lenguaje o el lenguaje crea el pensamiento? ¿Ustedes qué creen, no? El lenguaje y el pensamiento, quiero que lo vean ustedes como un iceberg. El lenguaje y el pensamiento son como la imagen que les estoy proyectando. Normalmente solo vemos la superficie y no todo lo que hay en el fondo, porque la gente cree que el lenguaje son solo clases de cómo hablar, de cómo leer, de cómo escribir, de cómo redactar, y para que esto suceda hay miles de cosas que pasan de fondo, y es como esta imagen. Ponte a pensar esto. No sé si ustedes habían considerado cuánto tiempo tarda un niño en leer bien. Leer bien, ¿eh? Ojo, no leer, leer bien. Más o menos un ser humano tarda 10 años de su vida para poder leer bien. 10 años. Estamos hablando que es más o menos como el 13% de su vida, 14 casi, lo que tarda en aprender a leer bien. Y ahora, ¿cuánto tiempo tarda en aprender a redactar bien? No escribir una cartita, no, redactar bien un ensayo que involucre ideas, que involucre una introducción, que involucre un desarrollo, un desenlace bien hecho. ¿Saben que más o menos tarda 20 años en aprenderlo? Es hasta que estamos más o menos en universidad, para que sea una idea, cuando tú ya aprendes a redactar bien. Estamos hablando que es el 25% de tu vida lo que tardas en desarrollar una redacción buena. El pensamiento y el cerebro humano es más complejo de lo que creemos. Y para entender esto, vamos diseminando el tema y vamos empezando a definir qué es lenguaje. ¿Qué es lenguaje, papás homeschoolers? Lenguaje, según los diccionarios, es la capacidad de comunicar una idea de forma oral, escrita e incluso de maneras no verbales, como el lenguaje de señas, ¿verdad? Eso es lenguaje, es la capacidad de comunicar ideas en distintas formas. También el lenguaje es la capacidad propia del ser humano y única, porque los animales no desarrollan a profundidad el lenguaje como nosotros lo hacemos. El perico podrá repetir, el primate podrá aprenderse algunas palabras, el perro sabrá algunos significados y cuando le dicen down se agacha, pero la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra es única. Y eso es lenguaje. Y quiero que se graben muy bien este concepto, porque lo vamos a ver en toda la plática, ¿ok? En todo este taller. Por lo otro lado, el pensamiento y el cerebro, perdón, el pensamiento es la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en la mente, relacionando unas con otras. Ideas y relaciones que tú ves en tu mundo natural pensadas aquí. Eso es pensamiento, son ideas formadas por la mente. Sin embargo, ¿tú te habías puesto a pensar que piensas en español? Todos los que estamos aquí pensamos en español. Todos nosotros. Y eso es bien interesante, porque mucha gente piensa, de hecho la mayoría, casi como más del 90% de las personas piensan escuchándose a sí mismos. Solo muy pocas personas piensan en imágenes, pero les ha tocado que cuando tú estás hasta dialogándote y tu cerebro tiene tu voz y tus ideas tienen tu voz y las imágenes que ves están en español, porque el lenguaje y pensamiento están conectadas, y eso es lo que quiero que ustedes puedan ver, porque mientras el pensamiento
son ideas representadas en el lenguaje, en un lenguaje en específico. Ojo, el pensamiento son ideas representadas en un lenguaje en específico. El lenguaje que expresa esas ideas. Aquí no se trata de qué fue primero, el huevo o la gallina. Aquí se trata de la correlación tan fuerte que hay entre lenguaje y pensamiento. El pensamiento crea lenguaje, pero el lenguaje crea pensamiento. Es una conexión total. Y esto nos sirve entenderlo porque nos vamos a dar cuenta lo importante que es el lenguaje para desarrollar la mente. Muchos de nosotros no tomamos en cuenta el desarrollo de tu español como una materia clave que necesita tu vida y que necesitan tus hijos para que su mente se desarrolle. Creemos que las matemáticas son importantes, que ciertas destrezas, que aprenderás a leer, pero todo forma parte de un lenguaje, porque el lenguaje expresa las ideas que el pensamiento tiene. Y ahí es como se conecta todo. Mientras el pensamiento son ideas, acuérdense de esto, el lenguaje representa y expresa esas dichas ideas. No hay lenguaje sin pensamiento y no hay pensamiento sin lenguaje. Esa es una de las cosas que quiero que se lleven el día de hoy. No hay lenguaje sin pensamiento y no hay pensamiento sin lenguaje. Benjamin Worf, un genio de hace ya casi 100 años, a inicios de los años 900, de 1900 del siglo pasado, fue uno de los precursores del determinismo lingüístico. Esto está un poco rebuscado, pero se los voy a ir explicando. El determinismo lingüístico es y dice que tú puedes pensar solamente hasta donde desarrollas tu lenguaje. Y dijo una frase que fue muy famosa y es muy famosa, de hecho todavía en el medio del desarrollo del lenguaje, donde dice que el lenguaje le da forma a la manera que pensamos y determina qué pensamos sobre eso. Esto está un poco muy extraño, pero se los voy a explicar de esta forma. Si tú hablaras Hopi, que es una lengua indígena del nordeste, me parece, de Arizona, probablemente tú no entenderías el concepto de tiempo, porque en el lenguaje Hopi no existe el tiempo. Entonces tú no podrías entender qué es llegar temprano o llegar tarde, porque simplemente en tu lenguaje no existe eso. O si hablaras navajo, esto es súper interesante, que es también otra tribu americana, la manera de percibir cómo un río se mueve, cómo un fluido va bajando, se va moviendo, sería completamente incomunicable y completamente difícil de explicar en otra lengua. A inicio de los años 70 se decía que los esquimales tenían más de 20 formas, 20 palabras para nombrar la palabra nieve, porque su pensamiento concibía la nieve de una manera distinta a la que nosotros lo vemos. Realmente ya los lingüistas han avanzado y se dieron cuenta que la palabra nieve, como lo ven los esquimales, es de una raíz de dos palabras que se combinan y forman otras 20, pero al final de cuentas, ¿cómo más le dices tú a la nieve? No, pues yo solamente le digo nieve y ya, pero ellos veían si la nieve era aguanieve, si era dura, si la nieve brillaba y tenían ciertas palabras para explicar y describir lo que su mente les daba ideas para que ellos pudieran expresar en su lenguaje. Ahora, quiero decirles también que el determinismo de Worf es insostenible también y muchos lingüistas no están de acuerdo en su totalidad. Sin embargo, y esto es algo bien importante, hay estudios que determinan que ciertas propiedades en la lengua que uno habla de tu lenguaje pueden moldear la manera en que tú piensas. Y hay estudios científicos súper importantes a nivel mundial que lo han demostrado. Y un ejemplo de estos es lo que sucede con la tribu de Brasil, los Munduruku. Ustedes pueden googlearlo, es una tribu que existe y que mucha gente ha hecho estudios sobre esta tribu. Y esta tribu, lo curioso es que solamente su sistema numérico va del 1 al 5. ¿Te imaginas?
No sé, no tengo idea, no me pregunten cómo le hacen para contar del 1 al 20, si quieren contar 20 ramas, no sé, 40, tienen sus formas. Sí hacen procesos aritméticos, pero su número solamente llega hasta el 5. Solo tienen palabras para los números hasta el 5. Ellos no pueden imaginarse un 100. No pueden. Ahora, no es la única tribu en el mundo. Hay otras tribus que tienen sistemas numéricos similares. Sin embargo, estudios sugieren que al no tener lenguaje para expresar otros números, su destreza aritmética no es tan grande como las lenguas o el lenguaje que usan números hasta el infinito. ¿Qué quiere decir esto? Sí pueden contar, sí pueden sumar, pero no pueden hacerlo con tanta capacidad como las culturas que sí han desarrollado un sistema numérico hasta el infinito, como es el caso de nosotros. Tú puedes fácil nombrar 1.245.000, puedes nombrar en billones, puedes sumar y restar, y no tu mente está encapsulada en solo 5 palabras. Imagínate cómo sería tu vida si solamente supieras 1, 2, 3, 4, 5. No sabes cómo, no, ¿cómo te imaginas un 20 si solamente sabes 5 cosas? ¿Sí me explico? Y esto está bien curioso porque hay una relación bien fuerte entre lo que es el pensamiento y el lenguaje. Un lenguaje pobre limita a la mente. Los mundurucus tienen un lenguaje pobre en su sistema numérico. Probablemente pueda que sean poetas y sí se avienten sus poesías y lo que tú quieras, pero tienen un lenguaje pobre en cuanto a su numeración y eso limita la mente. Y los especialistas advierten que la pobreza del habla limita la capacidad de reflexionar y por lo tanto de tener una visión más amplia del mundo. A veces nosotros queremos, no sabemos, o esto nos da como que la respuesta de por qué luego los adolescentes no los podemos entender, pues no hablan, son monosilábicos. ¿Cómo estás? ¿Y qué te pareció la escuela? No se preocupen, es una etapa, va a pasar, pero es en serio, la pobreza del habla, porque el habla tiene que ver con el lenguaje y ahorita lo voy a explicar, te da una visión más acortada de lo que es del mundo. Cuando no hay una capacidad de expresión, se achica el pensamiento. Esto está bien fuerte. Por eso la poesía, la música, todas las artes que son lenguajes y son expresiones, nos ayudan al pensamiento. Y lo vemos todos los días con jóvenes que no leen, que no saben escribir correctamente y que terminan con un lenguaje empobrecido y creen cualquier cosa que ven en las noticias. Se han encontrado ese tipo de personas que no investiga, que se cree cualquier lo que llamamos fake news, una noticia falsa. Todos tenemos una tía que te ha mandado un WhatsApp. Ay, manda este mensaje porque WhatsApp ya se va a cerrar, ¿no? Y todos lo creen así. O los Illuminatis están invadiendo quién sabe qué cosas y todos lo comparten. Y eso se debe, de veras, van a decir, estás loco, pero se ha demostrado que cuando hay una pobreza en el lenguaje, tu mente puede creer ya, divagas, te agarras de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tu visión del mundo es más chica. Y una persona dijo, si no accedes al lenguaje, en gran medida no accedes a la cultura. Porque a medida de que tu lenguaje va creciendo, también tu mente y por lo tanto mayor capacidad de entender la cultura es la que vas adquiriendo. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ahorita al final vamos a darles tiempo para las preguntas y resolver algunas cosas. Ahora, entendemos, y esta introducción la hice para que nos aterrizara con bases científicas, porque esto lo pueden investigar ustedes, cómo el lenguaje afecta el pensamiento y cómo el pensamiento afecta el lenguaje. Tú eres lo que piensas, pero también tú eres lo que hablas, dices, expresas. La pregunta es, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a mejorar en el lenguaje? ¿Cómo? Número uno, tienes que comprar los libros de lenguaje de Libros Águila, de jalón, o sea, ya se te resolvió el 60% del problema, nada, no se crean, pero los hicimos pensando en esto nosotros, definitivamente, en expandir el mundo de los niños. Pero la clave principal, papás y mamás, es desde casa.
El desarrollo del lenguaje de un niño debe estar a cargo principalmente del papá y de la mamá. Ambos deben de ser intencionales en apoyar a nuestros hijos, a tus hijos en el desarrollo, nunca esperando a que alguien más lo haga. No es la tía, no es el niño, no es el iPad, no es la tablet, no es Peppa Pig. Eres tú el responsable del desarrollo del lenguaje de tu hijo. No es otra persona más que tú. El lenguaje se empieza a desarrollar desde casa. ¿Desde cuándo? ¿Saben desde cuándo? Desde que el niño está en el vientre de la mamá. Ay, es que no escucha, claro, claro que sí. Numerosos estudios científicos muy válidos y con un fondo muy fuerte en la observación científica dicen que el niño ya percibe desde el vientre de su madre el lenguaje y empieza con vibraciones. ¡Qué increíble! ¿A poco tú no entiendes las vibraciones cuando alguien está enojado? Te aseguro que si tú nomás escucharas dices, pues este está furioso, parece que está ladrando, porque las propias vibraciones emiten lenguaje. Y luego cuando alguien agudiza la voz, la hace más dulce, pues parece que está riéndose, ¿no? Las vibraciones las siente el niño. Y el desarrollo del lenguaje empieza desde que está en el vientre. Y yo sé que muchos dicen, háblele al bebé. Totalmente cierto, ora por tu niño. Yo he tenido la oportunidad de tener dos pequeños hasta ahorita, queremos 4 en total con el favor de Dios. Y nos hemos dado cuenta del poder. Yo tengo algo bien claro cuando nació mi hija, la mayor, se llama Lucía. Cuando nació Lucía, yo le hablaba todo el tiempo, todo el tiempo trataba de estar hablándole, cantando, jugándole, hacía vibraciones, sobre todo que ella sintiera las vibraciones y la tonalidad de mi voz, que es un poco peculiar, como ustedes, aguardientosa, dicen por ahí. No sé cómo es tomar aguardiente, pero eso dicen que así suena mi voz. Pero cuando nació, tengo el video de cuando llega al mundo, justamente su reacción cuando escucha mi voz por primera vez. Y lo voy a poner ahí en Instagram para que lo puedan ver. Cuando Lucía escucha por primera vez mi voz, hay una reacción, porque reconoció y dijo, estoy seguro que fue algo de, esta es la voz que me hablaba cuando estaba dentro de mamá. Háblale a tus hijos. Si tú estás embarazada, aprovecha este momento. Y el lenguaje, y esto es algo bien importante, quiero que sepan que es como un pastel. Mucha gente quiere medir el lenguaje solamente por el habla. Y no. El lenguaje es como un pastel y está integrado por diferentes rebanadas. Claro, la cereza de este pastel, como se los pongo en la imagen, es la capacidad de hablar. Pero no lo es todo. Una rebanada es la interacción social, el vocabulario o semántica, la sintaxis o reglas gramaticales. Pero se lo voy a explicar y lo vamos a ir vamos viendo cómo es este pastel que les platico. La interacción social es cuando el niño entiende que el lenguaje es para comunicarse con otras personas y él mismo. Cuando el bebé se conecta con la mirada, es la primera seña que el niño está entendiendo. El bebé tiene mayor interacción cerebral cuando ve rostros que cuando ve objetos. ¿Tú sabías eso? Y va evolucionando con el tiempo. Y luego ya después te va apuntando y luego te va haciendo enojar y luego hace ciertos ruidos. El bebé empieza a interactuar y eso es una de las primeras rebanadas del lenguaje. No hay lenguaje sin interacción social. Y eso quiero que lo sepan, ¿no? Por otra parte, otra rebanada del lenguaje es el vocabulario o la semántica, que quiero que lo entiendan, no está complicado. Yo sé que estos conceptos suenan un poco rimbombantes, pero el vocabulario semántica simplemente es el conocimiento del mundo. Cómo se llaman las cosas, información que se clasifica y se guarda en campos semánticos, entra a través de los sentidos, experiencias, asociación y repetición. ¿Cómo nosotros mejoramos el vocabulario en nuestros hijos? Experiencias. El agua.
qué rica está el agua es fría, mira, tócala y lo mojas y el bebé se va a sacar de onda la primera vez o juegas a que llega chispita, pero dices agua, el agua es caliente, el agua es fría, el agua se agita, el agua te moja. Y con esas experiencias, él empieza a asociar. De hecho, si ustedes buscan y saben cómo funciona nuestro método pedagógico, está basado en la experiencia. Porque la experiencia y la asociación y la repetición, que lo hagas constantemente, es lo que le va a dar vocabulario y semántica al niño. Entonces, es bien importante que ¿saben qué hacíamos nosotros? Nosotros compramos libros que encuentras en cualquier librería con dibujos y les decíamos a mi hija, aún antes del año, empezamos a enseñarle y le decíamos cocodrilo. Había palabras complicadas para ella, cocodrilo. Todavía hasta la fecha no lo puede pronunciar bien, pero ella sabe que es un cocodrilo. Y lo repetíamos, porque la experiencia y la asociación, el niño va a asociar el sonido, lo que él escucha, con una imagen. Y mientras más lo repitas, va a generar un vocabulario. Palabras que escuchan y están en el contexto que viven, como agua, papá, mamá. Escucha esto. Un niño no dice primero microbio, ¿verdad que no? No te va a decir parangaricutirimícuaro, papá. Así como que, caray, dese un gusanadorcito. No. El niño empieza con lo primero que asocia y vive todos los días, con las rutinas que vive. Papá, mamá, agua, no. Son las primeras palabras que empieza a atender un niño. Y mientras más enriquecedora sean estas experiencias, muchísimo más serán los conceptos que el bebé forma. Los niños no hablan de lo que no conocen, porque no entienden el concepto de lo desconocido. Simplemente el niño no te va a hablar de lo que no conoce. ¿Cómo haces para que el niño hable más? Le generas más experiencias, más vocabulario, más juego, más canciones. ¿Sí me explico? Sobre todo las canciones son súper importantes. Ahora, la otra rebanada es la sintaxis, que suena muy complicado, pero la sintaxis prácticamente son las reglas gramaticales, que son reglas naturales que el niño aprende, como concordancia de género. ¿Se han fijado que tú nunca tuviste que decirle al niño cómo es la niña y no el niño? Hay palabras que se les llega a ir, claro, pero ellos empiezan a asociarlo, ellos no dicen el niña, luego dicen la niña. Es natural al aprendizaje, la sintaxis o las reglas gramaticales son naturales. No es una clase de español. A los 3 años, el cerebro del niño se vuelve experto en reglas gramaticales sin saberlo. Yo lo veo con mi hija que tiene 2 años y medio y habla como no se imaginan. Los que me siguen en Instagram se van a dar cuenta cómo parece una niña de 4 o 5 años de lo mucho que habla. Y todo tiene que ver con la estimulación que se le dio, sobre todo el papel que jugó la mamá mientras estuvo estimulándola. Y digo la mamá porque ella es la que más pasa tiempo, ya que yo estoy mayor tiempo en la oficina, ¿no? Pero a los 3 años, el cerebro del niño se vuelve un experto en reglas gramaticales sin saberlo. Les voy a poner este ejemplo. No cabo, que es muy común que los niños lo digan, es lo más natural para el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro, lo natural es decir no cabo, porque es no tomo, no brinco, no corro, no como, no cabo. ¿Se fijan? Pero es una excepción a la lengua, es una sintaxis, es una regla gramatical. Y tú le dices al niño, no se dice no cabo, se dice no quepo. Y luego, ya, y lo registra su cerebro. Y la repetición, claro, y la asociación permiten que el niño diga no quepo en lugar de no cabo. Y lo mismo pasa con saber, no sepo. No es natural para el cerebro decir no sé. ¿Por qué? Porque corro, camino, como, juego, sepo. ¿Sí me estoy explicando lo que les quiero decir? Saber y caber son excepciones a esos verbos que resultan antinatural al cerebro. Sin embargo, tiene una excepción gramatical y se le corrige al niño diciendo, es no quepo, mi amor. Y el cerebro lo registra como excepción sin haber tomado una clase gramatical y sin que le tengas que dictar. A ver, mi niño de 3 años escribe, se dice no quepo y no cabo, así. No, el cerebro lo registra de manera natural y con la repetición lo va dominando. Todos estos ingredientes se unen
y viene la cereza del pastel, que es el habla. Pero el habla no es lenguaje, ojo, habla solamente es la cereza del pastel, porque el habla son sonidos y pronunciación de palabras. ¿Están conmigo? El habla, y esto quiero que lo entiendan, el habla se da por el músculo de la lengua e involucra pulmones, laringe, garganta, cuerdas vocales, labios, cachetes, motricidad final por mayor. Es un milagro de Dios que nosotros podamos hablar y que nuestros sonidos sean tan finos para distinguir casa de cazar, ¿no? O miles de cosas más que podemos decir, tú lo distingues por la motricidad fina que pasa para emitir un sonido. La R es complicadísima y requiere motricidad extra fina. Así como un niño primero mueve las piernitas, se da vuelta en la cama, levanta la cabeza, se sienta, gatea, camina, corre y brinca, una evolución que se va dando con la práctica y con el paso del tiempo. Lo mismo sucede con el habla. Y existen etapas donde el niño entiende todo, pero expresa muy poco, y eso crea frustraciones y berrinches, porque siente enojo, pero no sabe cómo expresarlo, y sus sentimientos, sus emociones están así, miren, agitadísimas, pero como él no tiene el lenguaje suficiente para expresarlo, termina con llanto y berrinche. Cuando un papá, y esto se los digo a todos, sobre todo los que van a empezar preescolar, se preocupa por la cereza, que es el habla, se debe de analizar primero cómo está la interacción social del niño, cómo está el conocimiento del mundo, cuál es el vocabulario que maneja y qué entiende el niño aunque no lo exprese, qué vocabulario le han enseñado mientras la experiencia, porque hay papás, que yo sé de muchos, porque los trato, que quieren que su hijo diga 1000 palabras, pero jamás se dedican a tener un tiempo de interacción con repetición y con experiencias ricas para provocar el habla en el niño. Y digo, oye, antes de que quieras que hable, tienes que interactuar con tu hijo. ¿Cuántas veces le has enseñado que esto se dice agua? ¿Cuántas veces? No, pues no. Me explico. Nosotros tenemos que ser muy intencionales. El lenguaje, por otro lado, es todo el proceso cognitivo. Lo que entiendo y pienso. Ojo, el lenguaje es el proceso cognitivo de lo que entiendo y pienso. Mientras el habla es el proceso físico de emitir sonidos. Ahora del cafecito ya se me secó la boca. Acompáñenme ahora con agüita, ¿no? Un problema de pronunciación no es un problema de lenguaje. Muchos papás, ¿qué? Totalmente. Un problema de pronunciación no es un problema de lenguaje, es de habla. Son cosas distintas. Cuando le faltan sonidos o no entiendo lo que dice, es de habla, no de lenguaje. Porque el niño puede comunicarse, apuntar, expresar, es lenguaje. Cuando el niño no entiende, no sigue instrucciones, no hay contacto visual, no hay una interacción, ahí está un problema del lenguaje. A veces puede haber un problema del lenguaje y del habla juntos, lo cual es cierto, también quiero que eso ustedes lo sepan. Y cuando es solo del habla, la mayoría de los problemas del habla se resuelve con ejercicios de articulación. El legendario ejercicio de la pluma, ¿no? A mí me lo hicieron, yo hice declamación y oratoria, y ya saben, ¿no? Yo hacía así la lengua, y pues era un problema del habla, era una maña de flojera de no abrir bien la boca. Y empecé a articular la lengua así. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, no me entendieron, pero dije, empecé a mover más la lengua con la pluma en la boca o un lápiz, te ayuda, ¿no? Ahora, con esto ya entendemos que habla y lenguaje son cosas distintas. El habla, más que, y ahorita vamos a hablar un poquito más del habla, pero ahora pasemos a lo siguiente. Sin mirada no hay lenguaje, papás. Y el lenguaje es algo que desarrollas toda la vida. No importa si tu niño está en preescolar, no importa si tu niño está en primaria, tu mirada es lo que va a ayudar a que desarrolle el lenguaje. Yo tengo un niño de 6 meses. Ahorita
dijo agua justamente hace poquito y no lo ha vuelto a decir, lo hemos estado presionando, pero no lo dice. Y, y, y me doy cuenta que su forma de comunicarse conmigo está en la mirada. Cuando me ve, cuando juego con él, su mirada despierta, su mirada de enojo, su mirada de sueño, ya me comunica. Y escucha, no es otro niño de 3 años el que le va a enseñar a hablar a otro niño. Sí sirve la interacción con otros niños, pero es la mamá y el papá los que tienen un papel fundamental como modelo del lenguaje. Incluso si tu hijo ya es mayor, incluso si tu hijo ya está en secundaria, eres tú el que le va a modelar. Si tú no corriges el aiga, tu hijo es lo que va a aprender y va a repetir. Si tú no corriges el cercas, no cercas de bardas, sino cercas, salistes, todos los pleonasmos, tu hijo lo va a repetir. Pero para eso tú tienes que también ser bien consciente en el desarrollo de tu lenguaje. Y probablemente tú ya no tengas mamá y papá cercano que te ayuden, pero tienes libros, tienes acceso a información, tienes conferencias como estas que te retan a mejorar tu lenguaje. Pero para nosotros ser un modelo para los niños, debemos de dejar distracciones que nos aparten de interactuar con la mirada de nuestros hijos. ¿Hace cuánto que no miras a tu hijo fijamente y le cuentas un cuento? O cantan juntos, o se divierten, o hacen un experimento. Probablemente muchos de ustedes lo hagan muy seguido, pero si vas a hacer homeschool, sobre todo los papás de homeschool, yo sé que son súper comprometidos en esto, pero si es tu primera vez, tienes que saber que tienes que ser intencional. El lenguaje es humano y necesitas que dos humanos se comuniquen. Ojo, el lenguaje es humano, no es tecnológico. El lenguaje existe porque un humano se comunica por otro humano. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un enemigo del lenguaje. ¿Cuál es? El celular, ¿no? El celular nos roba la interacción con nuestros hijos. Y sin interacción no puede haber lenguaje. Los celulares vienen a cortar la interacción y por lo tanto afectan el lenguaje de los niños, de nuestros hijos. El lenguaje es humano y a veces creemos que el niño, o queremos que el niño se comunique con una app, con un video que le enseñe y queremos que el celular es como una niñera para que no nos moleste mientras comemos. Y no es una niñera, es una interacción falsa que está dañando la vida de tu hijo. Y los niños necesitan, escuchen esto, los niños necesitan experiencias ricas que entren por todos los sentidos. Y eso no lo da la pantalla. Mi esposa es una increíble mamá, de verdad que la admiro demasiado, porque su mente siempre está pensando en crear experiencias para mis hijos. Tenemos una mesita sensorial, nosotros la conseguimos en una página de internet y vacia arena, pintan piedras, hacen slime, juegan con pimienta. De veras, no se imaginan cuántas veces mi esposa y yo seguido pongo lo que ella hace y eso genera experiencias ricas. El niño aprende conceptos que no entendía y que no podía expresar. ¿Cómo expresas viscosidad si no lo conoces? Dile a un niño de 3 años viscosidad y pero le das un slime o lo que se conoce más en el centro del país como un moco, que es así aguado, que lo puedes hacer tú sin que te cueste dinero, con ingredientes que tienes en la alacena, y lo aplastas y dices, eso es viscosidad. Ah, asociación, repetición, experiencia. Y se genera el vocabulario, ¿no? Lenguaje, lenguaje. Y la mente del niño crece, porque el pensamiento forma el lenguaje y el lenguaje, el pensamiento van de la mano. Entonces, nosotros tenemos un enemigo. Los celulares, papás. Los celulares. Y cuando no son los celulares, son las películas, los Netflix, todo lo que le roba tiempo a nuestros hijos. Para mí es bien fácil cuando yo estoy cansado, no lo hago, pero claro que lo he visto. Cuando no quieres hacer, toma el celular y le pones YouTube o algo a tu hijo o le pones una aplicación de juego, eliminas la mirada y en lugar del niño verte a ti, empieza a ver un celular como modelo.
y tenemos papás adictos a la tecnología. Vean esta imagen si no les da tristeza. La niña queriendo llamar, escena 1, mamá, oye, quiero enseñarte, y luego, mamá, por favor, ya deje el celular, y la mamá termina por no hacerle caso a su hija. Cuando yo encontré esta imagen, me he visto reflejado en ella y me siento confrontado a decir, oye, esto no puede ser posible. Porque les voy a decir una realidad, cuando un papá es adicto a la tecnología, hace niños adictos a la tecnología. Y hay niños que ya no pueden vivir sin una tablet. Hay niños que ya no pueden jugar ellos a los muñequitos, a los carritos, a colorear, a brincar, a experimentar, a meterse las manos en el lodo. Ya no lo pueden hacer porque necesitan contenido que los llene. Y no tienes idea lo que esto afecta el lenguaje. Y si algo afecta al lenguaje, también afecta al pensamiento. El niño responde a 3 cosas: luz, sonido y movimiento. Y todo eso se le ofrece el celular en un solo paquete. Y nosotros lo que normalmente buscamos actividades por separado, no todas juntas, no las 24 horas, porque el cerebro sufre de sobreestimulación. Y cuando tú empiezas a darle celulares, películas, Netflix, YouTube, aplicaciones para juegos y esto y lo otro, terminas atrofiando su motricidad fina, limitando el aprendizaje del lenguaje, aislamiento social. Yo he visto niños en reuniones con más niños que no quieren convivir con otros niños por estar metidos en el celular. Y sí, la aplicación está muy bonita y es la de la Biblia y lo que tú quieras, pero los estás aislando socialmente por tener su cabeza metida en una pantalla. Y dices, qué padre, es que es bien tranquilo mi hijo. Bien tranquilo, pero bien afectado de aquí. Yo prefiero un niño inquieto, pero con todas sus habilidades despiertas, a un niño tranquilo metido en un celular. Genera poca movilidad y lo más preocupante es la pérdida de imaginación. El niño ya no sabe imaginar. Está esperando que todo se lo dé la pantalla. Y papás que hacen homeschool tienen que evitar esto a toda costa. Yo sé que suena radical, pero es bien sabido que los hijos de los grandes empresarios que desarrollan tecnología no la tienen en su casa porque vuelven adictos a sus hijos. ¿Saben qué es lo más triste? La hora de la comida. Nosotros tenemos una regla y nos tenemos que corregir porque, como saben, yo dirijo este sistema educativo y muchas llamadas, muchos temas, pero mi esposa ha puesto reglas. Ya sé, ¿qué haría yo sin mi esposa de veras? Cuando comemos, es el tiempo que estamos toda la familia, no contestas ni ves el celular. Cuando estás con tus hijos en el parque, no estás en el celular. Cuando estás con, no lo ves. ¿Por qué? Porque si no estás en el celular, no con tus hijos, no comiendo. Y ahorita vamos a hablar de la comida, pero es uno de los momentos más maravillosos para desarrollar el lenguaje en la vida familiar. Ahora, dentro de las habilidades del lenguaje, nosotros podemos separarlas en 2 secciones. Pónganme tantito, porque no leo sus comentarios. ¿Están aprendiendo algo nuevo? ¿Les está sirviendo lo que les estoy compartiendo? Déjenme ver tantito aquí el chat. Sí me están viendo todos, ¿verdad? Aquí ya me perdí un poquito. ¿Qué les parece lo que les pongo? El tema del celular es muy bueno, muy interesante. Muchas gracias, súper interesante. Muy bien, vamos a continuar. Porque luego hablo y me desconecto, entonces me sirve leerlos, de mucha ayuda. Ok, vamos a continuar con esto. Déjenme ver nada más tantito. El chat aquí lo hice grande. Ok, continuemos, sigamos con la presentación. Las habilidades del lenguaje se separan en 2 y todas tienen una etapa específica, ¿ok? Las primarias se desarrollan desde los 0 años, hablar y escuchar. De hecho, como dato curioso, la escritura es muchísimo más joven que el lenguaje en sí, porque me parece que fueron los sumerios los primeros escritos que se encontraron. Sin embargo, la lengua existe de mucho más tiempo atrás que lo que es un escrito.
Y las primeras habilidades del lenguaje, habilidades es hablar y escuchar. Y ¿sabes qué? Necesitamos nosotros como papás aprender a desarrollar el escucha. Porque a veces queremos hablar, 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 pero no escuchamos a nuestros hijos. Y por eso Dios nos dio 2 orejas para que escuches el doble de lo que hablas, ¿verdad? Y me lo digo a mí mismo, yo hablo un chorro. A veces tienes que callarte para ver qué piensa tu esposa, tus hijos, escucharlos, pero son las 2 habilidades. Y las habilidades secundarias que se desarrollan también conforme va creciendo la madurez, conforme va avanzando la madurez, perdón, es la lectoescritura, leer y escribir. Si tú te fijas, no empiezas con lectoescritura luego, luego. El niño de los 0 a 3 años es pura comunicación. No le enseñas letras, no le enseñas más que papá, mamá, comer, dormir, jugar, hace oraciones. Ahorita vamos a hablar un poquito de esas fases, pero es importante entender cómo funcionan estas habilidades porque una habilidad te lleva a mayores cosas. Las habilidades primarias, que son leer y escuchar, te permiten expresar y comunicar. Y esas habilidades se desarrollan sobre todo de los 0 a los 5 años. Las habilidades primarias. Pero las habilidades secundarias, esto es súper importante, ya te llevan a otro nivel de aprendizaje y de crecimiento en tu mente, porque te dan acceso a información y conocimiento que tú no pudiste haber adquirido, como leer un libro, como leer una poesía, como leer una partitura de música, por ejemplo, ¿no? Que también es un lenguaje. Entonces, esas se perfeccionan de los 6 años en adelante. Ahora, el desarrollo del lenguaje, papás, es muy individual y no son solo palabras. Muchos de mis amigos sí llegan y me dicen, oye, es que tu hija habla mucho, pero no porque mi hija hable mucho y tenga 2 años, quiera decir que todos los niños deban de hablar así. Claro que no. Sin embargo, sí hay como los expertos han puesto como un promedio de palabras que deben de hablar los niños y hasta dónde deben de llegar. Y les voy a explicar un poquito. Ahora, no es la regla, no se preocupen si tu niño tiene 3 años y todavía no dice frases complejas. Vuelvo a lo mismo, el habla solamente es una cosita de todo lo que involucra el lenguaje. Pero los expertos normalmente dicen que cuando los niños tienen 1 año ya de vida, 12 meses, tienen que decir 5 palabras. Y ni siquiera tienen que ser palabras completas, tienen que ser aproximaciones a palabras perfectamente, no necesariamente perfectamente pronunciadas. Por ejemplo, papá, mamá, hay niños que no dicen agua, dicen ava, cosas por el estilo, ¿no? Y ojo, esta etapa es bien importante para el desarrollo de su lenguaje a través de la interacción y la mirada, no fortaleciendo el error. Uno de los problemas que más tienen los papás es que no sé por qué siempre queremos hablar como niño, pero un niño muy infantil. Ay, mi niño chiquito, ¿cómo está, bebito, petioso, goldito y goldito? Y le hablan a los niños así. Hablando con una terapeuta de lenguaje en Vancouver, hace creo que el año pasado, si no me equivoco, nos decía que grande de los errores y de problemas del habla en los niños era porque su papá les hablaban y no les corregían. El niño decía, mira un guagua, y sí, un guagua, un guagua, un guagua, pero nunca le corregían el error, diciéndole, ah, sí, mira, un guagua es perro, o le hablaban, como decimos aquí en el norte de México, muy chiple, o chipil, ¿no? Que dicen en otras zonas de México. Y eso fortalece solamente problemas en el habla. Entonces tú no le hables háblale con amor, pero no como si te faltaran letras. Dile, ay, mi niño chiquito, ¿cómo estás? Hermoso, el gordito de la casa, precioso, cachetón. Y nada que el gordito de la casa, cachetón. No, háblale bien, me explico. Está comprobado que ese infantilismo retrasa también la pronunciación en los niños. Bueno, otro tema. Cuando el niño tiene 2 años, tiene que decir por lo menos 100 palabras. Más que el número de palabras, ojo, porque no se le pongan a contarle, pobres niños, los estamos estresando. Con no has dicho 100 palabras, te estás diciendo 97, no. El deseo, lo más importante que el número de palabras es el deseo comunicativo de eso debe de ser mayor. Por ejemplo,
señalar cosas, interesarse por objetos, personas, animales, por cómo se dicen las cosas. Es común que no lo entiendan las personas, pero sí mamá y papá, hermanos, los que conviven más con el niño, lo entienden. Y en esta etapa, el niño ya empieza a juntar palabras y a hacer frases simples. Cuando tiene 3 años, ya el niño hace frases complejas. Ya no lo entiende, perdón, ya lo debe de entender un desconocido. Obviamente le van a faltar sonidos, pero ya está hablando y ya se le está entendiendo por gente externa a la familia. Cuando tiene 4 años, el perfeccionamiento del habla es donde más se da. Los sonidos cada vez son más finos. Y cuando tenga 5 años, el lenguaje ya tiene que estar muy conformado en cuanto a gramática, reglas de interacción, conocimiento del mundo, vocabulario, habla y articulación. Ahora, ojo, en estos 5 años se desarrollan las habilidades primarias, pero después de los 6 años, el crecimiento va con las habilidades secundarias, que es la lectoescritura. Eso no quiere decir, muchos papás me pueden decir, entonces que lea libros pasando los 6 años. No, tú puedes empezarle a leer libros desde que tiene por lo menos unos 7 o 8 meses. El niño te va a cambiar la página, tú tienes que ser muy paciente. Y se los digo, no se los estoy diciendo, se lo estoy diciendo a alguien que lo vive todos los días. Nosotros le hemos leído libros a mi hija ya ahorita leyó El Principito, que es un libro que me encanta, ¿no? Hemos leído, ahorita estamos con 99 historias de la Biblia, leemos libros de Disney, de muchas otras cosas. Fácil, mi hija, ahorita en 1 año yo creo que hemos leído en familia juntos como unos 30 libros más o menos. Pero son libros cortos, son libros chiquitos con muchas imágenes. ¿Y por qué lo haces desde ahorita? Porque vas fortaleciendo palabras, repetición. Y claro que el libro el del Principito está bien largo para una niña y lo quiere leer como 50 veces. Pero la repetición es lo que ayuda, ¿verdad? Entonces tú puedes hacerlo desde ahorita, cuéntale cuentos, cántale canciones, modula tu voz. ¿Por qué? Porque eso que ahorita lo haces cuando es niño chiquito, cuando esté en primaria y esté en secundaria, va a darle las bases. Y si ya dices, oye, bueno, mi hijo ya pasó esta etapa, vamos a hablar ahora por etapas, porque estas son las etapas del desarrollo del lenguaje, de las habilidades primarias. Y la etapa sensoria motora, si quieren apuntarla por ahí, será de los 0 a los 2 años. Los primeros 2 puntitos que les aparecen es la etapa sensoria motora. Y es cuando el niño está explorando el mundo, aprende a través de los sentidos, sobre todo de su lengua, ¿no? Todo lo quiere chupar, todo lo quiere probar, texturas, juegos, aprende a través de los sentidos y requiere que el niño se mueva para explorar y adquirir información. En esta etapa necesita mucho acompañamiento de los papás. Los primeros 4 meses el bebé requiere crear vínculos mediante el afecto y la presencia de los papás. Súper importante esto. Y una vez que el niño agarra objetos, inicia la exploración de conocer el mundo que lo rodea mediante los sentidos. Mirando, tomando, tocando, chupando, llevándoselo a la boca. Y debemos de permitirlo y favorecerlo a que pruebe diferentes juguetes, diferentes texturas, no solamente plástico, pueden ser maderas, etcétera, texturas. Y esa nosotros le llamamos la etapa sensorio-motora, los primeros 2 años de vida de desarrollo de estas habilidades, ¿no? Y nosotros debemos de hablar mientras el niño explora, no dejarlo solamente a la soledad y al silencio, sino hablar. Cuando lo bañas, decirle caliente, frío, agua, mojado, sucio, adelante, atrás, arriba, abajo, en la resbaladilla, en el columpio. Todo esto tú tienes que hablar mucho mientras juega y repetirlo. De los 2 a los 4 años es la etapa preoperacional y el pensamiento del niño ya es concreto en esta etapa y va ligando cosas a cosas reales. El juego simbólico e imitación de cosas cotidianas. Mi mamá se peina y la niña se peina, se quiere poner los tacones,
quiere agarrar el celular y hace como que habla, a veces hasta ni siquiera mi hija agarra, como nos ve hablando por celular, agarra hasta una grapadora y empieza a hablarle a su abuelita con la grapadora, porque es un juego simbólico, su nivel de pensamiento es cada vez más concreto, juega a otro tipo de cosas como la cocinita, ¿no? Empieza a una evolución del lenguaje y los juegos se van sofisticando con actividades o eventos más cotidianos, hasta jugar al doctor, que es algo que ya es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no hay tanta repetición, no vas al doctor todos los días, pero si haces cocinita y haces comidita todos los días. Entonces, que el niño juegue y tome una experiencia que sucede cada año o que sucede cada nunca o que lo ve en una película y lo represente a través del juego, ya es un avance súper grande del lenguaje y de su pensamiento, obviamente, porque los dos van de la mano. Esto sucede ya casi más cerca de los 4 años y el niño ya es capaz de planear y de fantasear más. Su imaginación se ha desarrollado muchísimo pasando los 2 años y el niño tiene mayor lenguaje para crear fantasía y pensamiento. A veces la fantasía empieza recreando con sus juguetes la historia de Frozen, como me pasa a mí muy seguido, ¿no? Pero a veces se inventan historias ya que tú dices, ah, caray, esto parece una telenovela, ¿de dónde lo sacó? Cómo creció su lenguaje, creció su vocabulario, sus reglas gramaticales, su pensamiento se expandió y le das lugar a la fantasía. Y la etapa última, en esta etapa de habilidades iniciales, es cuando el niño entiende las reglas sociales, juegos con reglas y turnos, entiende cómo funciona el mundo y la sociedad y su lenguaje y su pensamiento se vuelven muchísimo más evolucionados. Ahora, terminando estas etapas, inicia la etapa de la lectoescritura. La etapa de la lectoescritura, hay niños que la inician más o menos desde los 4 años, dependiendo. Ustedes van a revisar nuestro material de preescolar y nosotros enseñamos mucha lectoescritura desde que el niño está en segundo de preescolar. Tú te vas a encontrar ya con desarrollo del lenguaje. Nuestros libros desde primero de preescolar están muy hechos para desarrollar esto que les estoy platicando. Pero, ¿cuál es la idea? Que en la primera etapa de primaria, por decirlo de alguna forma, lo que queremos es que el estudiante desarrolle una oración correctamente. Fíjense, esa es la siguiente etapa de lectura y redacción. Que el niño ya lea una oración clara y correcta y sea capaz de hacer una oración clara y correcta con su complejidad. Para esto tiene hasta 6º año de primaria. ¿Qué queremos lograr en secundaria? Queremos en secundaria que el niño pueda desarrollar párrafos claros. ¿Y qué queremos lograr en prepa? En prepa queremos lograr que el niño pueda hacer ensayos. ¿Se fijan? De una oración nos vamos al párrafo y del párrafo nos vamos al ensayo. ¿Por qué? Porque en primaria empezamos a desarrollar el lenguaje específicamente en las habilidades de lectoescritura. Ahora, les voy a dar unos tips para que ustedes desarrollen el lenguaje en casa. Número 1, sé intencional en tu tiempo y tu dedicación. Tu niño no va a desarrollar su lenguaje si tú no te pones a leer con él. Ángel, pero es que, ¿cómo? Tienes que ser intencional. Tu niño te tiene que ver que tú lees. ¿Cómo vas a hacerlo un amante de la lectura y que su mente se expande y que su imaginación crece si tú nunca agarras un libro? Sinceramente, ¿cuándo fue el último libro que leíste de pasta a pasta? Y Génesis no cuenta, porque yo sé que Génesis es el libro más leído, pero es el que jamás termina la gente. Entonces, ¿cuándo fue? Tenemos nosotros que ser intencionales. Yo soy intencional en mi lectura. Todas las mañanas me dedico un tiempo a leer 30 minutos. Es muy poquito, es lo que puedo, pero leo 30 minutos y vas a leer como no te imaginas. Tienes que ser intencional. Intencional en crear experiencias con tu hijo. Tómate tu tiempo, planéalas, abre tu calendario y di, el lunes voy a jugar con él en el parque, porque la interacción contigo es lo que va a desarrollar su lenguaje. Está comprobado, no sé cómo decírselos. Es la interacción lo que hace que tu hijo tenga un mayor lenguaje, y a mayor lenguaje, ¿qué le pasó a los mundurucús? Menor lenguaje, menor capacidad aritmética. En el caso nuestro, mayor lenguaje, mayores capacidades a nuestro hijo. Número 2, disminuye al mínimo el uso de la tecnología en casa.
Mi esposa es un sargento cuando se trata de ver películas, ¿no? Buscamos que nuestra niña vea películas solamente en fin de semana. Y yo soy el primero en que las ve con ella y yo sufro cuando es jueves y ya no tengo nada que hacer y le digo, oye, una película, y lo no, es jueves. Tenemos que ser intencionales. ¿Por qué? Porque a veces de la pantalla chica lo mandamos a la pantalla grande, ¿no? Y es lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Gracias a Dios por las esposas que nos dan mucha sabiduría. Incentiva la lectura. En Boston, en una de las escuelas más difíciles y complicadas, se hizo un estudio y pueden comprar este libro, se llama Beneficios de la lectura en voz alta. Lo voy a postear en el grupo de Facebook que tenemos. Y este libro habla de cómo leerle a tus hijos. Tú leerle a tus hijos les va a cambiar la vida. Y cuando ellos ya lean, hacer que ellos te lean a ti, también va a expandir su lenguaje. Tienes que incentivarla. Y este estudio decía que un profesor que se tomaba 10 minutos al iniciar la clase y 10 o 15, una cosa así, al terminar su clase, logró que sus estudiantes solamente por leer en voz alta crecieran por lo menos un 30% en sus notas y en su desempeño académico, por leerles en voz alta. Consigue libros, nosotros tenemos muchísimos libros, los puedes buscar en nuestra página en línea www.librosaguilamexico.com. Tienes que incentivarla, hagan círculos de lectura familiar. Usa la noche, 10 minutos antes de dormir, utiliza la tarde, lean juntos. Crea experiencias ricas que favorezcan el aprendizaje, sobre todo utilizando intereses de los niños. ¿Qué le interesa a tu niño? Es que mi hijo es bien deportista, dale por ahí, vete con sus intereses. Oye, mi hija le encanta hacer mucho el drama y yo ahí ando jugando a que soy Elsa y Anna, ¿me explico? Tú genera experiencias que favorezcan a tu hijo, pero genéralas con tiempo compartido y esto va a ayudar al desarrollo de su lenguaje. Evita decir porque sí o ya no preguntes cuando preguntan. ¿Por qué la luna es redonda? Porque sí. No, 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 no. Evítalo. Investiguen juntos. La investigación desarrolla lenguaje y pensamiento. Entonces no le digas ya no preguntes, al contrario, pregunta más. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más necesitas? Aprovechen la hora de la comida. Esto es súper clave, pero el momento más rico, sobre todo cuando tienes niños chiquitos, para desarrollar lenguaje es la comida. A veces es bien triste cuando a los niños los apartan, no, que coman aparte, no, coman todos juntos. Coman todos juntos a medida de lo posible. Yo sé que hay gente que tiene que comer en el trabajo, pero si tienes los fines de semana para comer con tus hijos, come con tus hijos. No vayas a restaurantes donde les presten iPads. Búscate un tiempo para comer con ellos e interactuar, porque en la comida experimentas como no te imaginas. Experimentas en todos tus sentidos. Hueles, saboreas, escuchas a la gente hablar, ves, tocas. Por eso el BLW, que es una forma de alimentar a los niños, creció muchísimo por esta creación de experiencias. Aprovechen la hora de la comida y sobre todo trabajen en equipo. El homeschool y el desarrollo del lenguaje es un trabajo de mamá y papá y todos los que vivan juntos con el niño tienen que trabajar en equipo. Y con esto, esta última reflexión, quiero cerrar el tema, ¿no? ¿Por qué queremos que los niños aprendan lenguaje? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Les voy a decir por qué yo creo y por qué Libros Águila queremos que los niños entiendan lenguaje de una manera increíble. Queremos que los niños aprendan aprendan a leer y adquieran entendimiento para que comprendan la verdad. ¿Cuál verdad? La que viene en las Sagradas Escrituras. Esto es en serio. Nosotros sabemos que Dios ha decidido comunicarse con el ser humano mediante la palabra. Mediante la palabra. Por eso Juan 1:1 en la Biblia dice, en el principio era el verbo. Y ahí un salmista muy malintencionado dijo que Jesús era verbo y no sustantivo. Y creíamos que el verbo era la acción, pero está completamente errónea esa idea. Verbo significa logos. Logos es palabra, conocimiento. En el principio era el conocimiento, en el principio era la palabra. Y Dios decidió comunicarse con la raza humana a través del lenguaje, a través de la Biblia. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque para mí la clase de lenguaje es de las clases más importantes que le podemos dar a un niño,
porque cuando le damos poder del lenguaje, le damos poder de conocer la palabra. Y tú no vas a conocer a Dios a través de las matemáticas. Lo siento a todos los que aman la geometría y el cálculo, pero yo nunca he visto a alguien que vea el trinomio cuadrado perfecto y diga, ay, cómo me ama el Señor, A más B más AB. No, o sea, no. Ay, Señor, ¿cuánto me amas? Ya entendí que vas a por altura sobre 2, así de sacar el área del triángulo, qué hermoso. ¿Verdad que no? Tú entiendes el amor de Dios cuando lees, cuando usas el lenguaje y lees, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¡Pum! Le abres la mente al niño a través del lenguaje. Porque por eso queremos que los niños entiendan el lenguaje, para que ellos mismos lean las Sagradas Escrituras y su mente adquiere una nueva dimensión completamente distinta a la que ellos están acostumbrados. Fíjense nada más, según la RAE, desde que me parece que en el 2017 detectó que había 88,000 palabras, vocablos, todo lo que te imaginas en el español. Sin embargo, el mexicano promedio utiliza 1,500 palabras para comunicarse. La mente del mexicano, imagínate de qué tamaño está. 1,500 palabras de 88,000. No llega, o sea, es pequeñísimo el porcentaje. Tan solamente ponte a pensar que el 5% son 4,000. No llega ni al 2% de las palabras que tiene el español. Y el problema está cuando te das cuenta que la Biblia contiene cerca de 18,000 palabras en español. Y yo creo que Dios lo hizo fácil para que pudiéramos entenderlo, porque una obra como El Quijote tiene más de 30,000 palabras en español. La Biblia tiene 16,000. Si nosotros no enseñamos lenguaje correctamente, los niños no van a entender la Biblia. Y cualquier idea de este mundo se los va a llevar así. Cualquier youtuber, cualquier moda, porque como el niño tiene solamente 1,500 palabras, le faltan otras 15,000 más, no, 16,000 palabras más, 16,500 palabras más para entender la Biblia. Y el cerebro es flojo por naturaleza. Cuando tú no lees una palabra, te da flojera sacar el diccionario y prefieres leer e interpretarlo por el contexto. Un ejemplo, cuando habla la Biblia que Dios nos apacentará. Y tú dices, pues por el contexto apacentar. Y le pregunto a la gente, ¿qué es apacentar? Ay, pues no sé, pero es como paz, es como bonito, es como paz sentado, apacentar. Y tú crees que apacentar es eso, pero no, apacentar no tiene que ver con paz, no suena, pero apacentar tiene que ver con dar de comer pastos, con pastos tiene que ver. Latrocinio, ¿no? La gente lee la Biblia y lo dice, latrocinio, ¿qué es esto? Y no lo buscan. Y si nosotros no incentivamos el lenguaje, no vamos a permitir que los niños sean libres, porque la palabra dice, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Enseñamos lenguaje para desarrollar niños libres. Eso es lo que nosotros buscamos con el lenguaje. Eso es lo que nosotros queremos. Y de esta forma, y quiero que se lleven esta idea, enseñamos lenguajes para desarrollar niños libres. Por eso el eslogan de Libros Águila es, nutre su fe y desarrolla su mente. El lenguaje desarrolla la mente desarrolla el lenguaje. Pero con eso, cuando tú desarrollas tu mente y cuando desarrollas el lenguaje, tienes la capacidad para desarrollar tu fe. Así que, papás, muchas gracias por haberme escuchado esta hora. Estuvo increíble este tiempo y pues vamos a responder algunas de sus preguntas. Aquí les dejo mi cuenta de Instagram, mi correo electrónico, la página de Libros Águila para resolver sus dudas. Y déjenme, abro el chat para estar leyendo todo lo que me han puesto. Gracias por la plática, muchas gracias, muy interesante. Gracias por escucharme. Sacaste la carcajada con lo de matemáticas. ¿Dónde pueden poner la diapositiva anterior? La voy a subir para que la puedan descargar en el grupo de Educando con Libros Águila en Facebook. Únanse, ahí vamos a estar poniendo toda esta información. Y déjenme abro
Ahora, gracias a todos por sus comentarios, ¿eh? Muchísimas gracias. Déjenme abro ahora las preguntas y las respuestas. Déjenme, vamos a dejar de compartir la pantalla. Muy bien. De hecho, se despertó mi hija. Le hablo para que la conozcan. Toma siestas en la mañana. Habla. Ella me está gritando que ya despertó, me está diciendo. Listo, mira. Vamos viendo sus preguntas. Por favor, ¿dónde podemos ver las conferencias en vivo? Las vamos a poner todas en el grupo de Educando con Libros Águila México. Estas conferencias las hemos querido hacer exclusivas para ustedes. Entonces, para los que están con nosotros, por eso no las hemos puesto en Facebook ni en YouTube todavía. Queremos que ustedes sean los primeros, los que han creído, los que están ayudándonos. Todas las vamos a poner ahí en el Facebook. Entonces, bueno, tengo otra pregunta. Yo tengo dos hijos mayores, de 20 y 19 y David de 8, pero él dice que se me hace muy aburrido la plática de adultos. Eso no nos agrada a los niños y se retira de la mesa. ¿Qué me puedes sugerir? Hablen de temas que le interese. Esto es bien importante, esta pregunta. Acuérdense que uno de mis tips era vete por intereses. No necesitas hablar todo el tiempo en la mesa con así, no, pero sí tómate un tiempo para hablar de las cosas que le interese. Pregúntale por películas, investiga qué le gusta, qué es lo que está viviendo y platiquen de eso. Juegos de mesa, háganlos. Los juegos de mesa, cuando ya tienes niños como de 8 años, son riquísimos porque se divierten, jueguen, se ríen. No necesitan ser pláticas de adulto. Efectivamente, los niños se aburren, pero no necesitamos nosotros que el niño suba. Más bien nosotros tenemos que bajarnos. Acuérdense que Jesús nos dijo, sean como niños. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia y conocimiento, muchos consejos prácticos para poner en práctica. Gracias. Aquí tengo muchas preguntas. Dice, somos una familia que vive en un lugar donde estamos expuestos a 3 idiomas. Qué increíble, qué rico. En casa hablamos español, pero afuera nuestros hijos escuchan y se vuelven en 2 idiomas. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a desarrollar su lenguaje mejor? ¿Será mejor que los fortalezca en español mientras ellos solo continúan aprendiendo a funcionar otros idiomas o les ayudo a la par? Ok, muy buena pregunta. Yo soy fan de este tipo de culturas. Voy muy seguido a Canadá, sobre todo en Montreal, donde yo hablo español. Tengo otro negocio que está registrado en Canadá, entonces tengo que viajar y ahí pues hablan francés, inglés y yo hablo español y tengo amigos que así hacen. Es bien importante que haya una lengua materna y la lengua materna, si es el español, decídela y tú vas a fortalecer esa lengua en casa a través de historias, a través de juegos, a través de lectura, a través de pláticas, conversaciones, y el inglés o el francés o el otro idioma que sea, lo vas a permitir que lo aprendan en la escuela. Normalmente estos niños, y esto es totalmente cierto, tardan más en hablar porque su mente está revolucionada con tantos idiomas, pero es normal, es normal. Los niños bilingües, donde en la casa se les habla español y en la escuela se les habla inglés, sobre todo los niños que viven en Estados Unidos de familias migrantes, yo conozco varios así, tardan más en hablar, es normal, pero tú determina qué lengua va a ser la materna y esa vas a fortalecer, ¿sale? Las otras se van a ir fortaleciendo de manera natural mientras fortaleces una. Esto responder en vivo. ¿Qué actividades propongo para secundaria? Para secundaria, el momento muy importante para desarrollar es el tema por la lectura. Lectura es súper importante, pero la lectura en sus diferentes géneros. No te vayas a libros súper aburridos, busca novelas que a los niños les interesen. Narnia es un ejemplo. Va a haber libros así como que tú dices, ¿qué? El Señor de los Anillos. Léete historias que puedan entretener a tu hijo, me explico. Mucha gente va a decir, ¿qué es el Señor de los Anillos? Pero busca intereses. No leas de brujería, no leas de cosas por ese estilo como Harry Potter, ¿no? Búscate lecturas interesantes que puedan permitir a tu hijo abrirle el mundo y un acercamiento al arte y a la cultura. Puedes buscar mucho del arte pop y buscar más acercamiento a música
y disfrutarlo junto con tu hijo. Creo que esto sería una muy buena inversión. Mencionaste la frase, fíjate que esta frase la saqué de un estudio de la lengua y lo dijo, me parece que fue el director. Ay, te voy a mentir, pero lo saqué de un estudio. Te lo voy a investigar y si me lo escribes por Instagram, te lo comparto sin ningún problema, porque lo saqué de una investigación. Ok, pues miren, les agradezco mucho por sus preguntas y todas las personas que han estado atentos. Y me parece que por lo pronto libros sugieren para un niño de 7 años. Te recomiendo mucho que explores nuestra biblioteca que tenemos disponible en Libros Águila. Tenemos una serie de libros ya hechos para que tú puedas escoger según la edad de tu hijo. Manejamos una lista de libros buenísima que son tipo novela de jóvenes con una misión. Los encuentras en nuestra página de internet y vas a encontrar muchos libros para niños de 7 años. ¿Qué podemos hacer cuando queremos que los niños pierdan intereses en cosas que no creemos les pueden desarrollar cosas buenas? Bueno, necesitaría saber concretamente qué tipo de cosas son estas, ¿no? Pero imaginemos que con el tema del internet, de estar pasado el tiempo en el celular, ¿no? ¿Cómo le haces? Realmente el interés va a estar, ¿eh? Pero tú tienes que ser disciplinado y probablemente dices, yo no puedo alejar a mi hijo, es como yo no puedo dejar de ponerle películas a mi niña, pero ponemos disciplina. Y busco otras actividades que también le encuentren, actividades sustitutas que le puedan ayudar y empezamos a practicarlo en familia juntos. Creo que eso sería lo mejor que pudieras hacer. Entonces, por lo pronto, se nos acaba el tiempo y quiero agradecerles por haber estado conmigo conectados. Sé que hay muchas preguntas, pueden escribirme con toda libertad. Yo voy a estar para poderlos apoyar. A veces tardo mucho en contestar porque es mucho los mensajes que entran y todo este tema. Sin embargo, voy a contestarles, tengan la seguridad de eso. Y pues muchas gracias. El día de mañana no se pierdan la plática, va a estar también buenísima. Acuérdense que vamos a estar resolviendo sus dudas y tratando de apoyarlos. Métanse a la página Educando con Libros Águila, la encuentran en Facebook. Y pues sin más por el momento, les agradezco a todos por estar conectados. Dios los bendiga muchísimo, que tengan una tarde rica y espero que si no se han tomado el café, váyanselo y tómenselo ahorita. Dios los bendiga, hasta luego.